la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 16. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, te damos gracias en esta noche, te damos la gloria y el honor a tu nombre santo por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú nos ayudas, tú nos ministras por medio de tu Espíritu en este lugar, Señor, que tú has destinado para poder buscar tu rostro, Señor, que nosotros podamos congregarnos en tu nombre. Te pedimos que tú nos ayudes y nos dirijas por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo viene hablando acerca de la unidad que debe haber en la iglesia, entendiendo la iglesia como el cuerpo de Cristo y la institución a través de la cual el Señor en la actualidad cumple sus propósitos aquí en la tierra, ¿sí? Debemos entender la iglesia de Cristo como tal, una institución humana establecida o dado origen por el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de la cual Él lleva a cabo todos sus planes, ¿sí? El cumplimiento de los diferentes propósitos que Dios tenga en estas generaciones que le corresponda a la iglesia vivir, va cumpliendo los diferentes propósitos que Él tiene, ¿sí? Los hace a través de la iglesia. Eso nosotros lo podemos vislumbrar claramente cuando el Señor comisionó a lo que inicialmente se puede decir fue la iglesia de Cristo, la pequeña reunión de personas seguidoras de Cristo, discípulos de Cristo, que en su condición espiritual vienen a representar ese cuerpo que juntamente con Cristo, amén, funciona de acuerdo al propósito de Dios. La Biblia dice lo siguiente, o sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su, ¿qué? Su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, entendiéndola así como la misma Biblia la presenta a la iglesia, nosotros podemos claramente entender el concepto de la unidad y de su importancia. Es un tema que lo abordamos ayer en el devocional y pues habíamos dicho que aún para la sobrevida de la iglesia es importante ese concepto de unidad. Ahora, ¿quiénes son los que estamos llamados a hacer manifiesta esa unidad? Pues quienes pertenecemos a la iglesia. En este caso, ¿qué es la iglesia? La reunión o congregación de los creyentes, o también la Biblia los presenta como los santos o fieles, apartados, ¿sí? Y la unidad se da cuando esa reunión o esa congregación de fieles, amén, logran establecer el vínculo espiritual establecido por el Señor. Y en ese vínculo es cuando la iglesia, le puedo decir, no solamente se conforma, sino que tiene funcionamiento, amén. O sea, la vida espiritual de un creyente, entre otras cosas, podrá decirse que se manifiesta mientras haya de parte del creyente que unidad con el cuerpo. ¿O con quién? ¿Con qué? No con Cristo, es con la iglesia. Es la iglesia la que está unida ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Al creyente le corresponde estar vinculado a la iglesia para establecerse como tal en unidad con Cristo. ¿Sí fui claro en ese concepto? Sí, eso es muy importante porque muchas personas piensan que el creyente puede vincularse directamente con Cristo, pero bíblicamente no es así. Es necesario, de acuerdo al orden establecido por el Señor, el vínculo con la iglesia. Y como lo hablábamos ayer, pues nosotros podemos ver claramente que hay muchos pasajes que en la palabra nos permiten entender
esa verdad espiritual, a tal punto que nosotros vemos que el Señor con quien trata es con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Todo el trato que el Señor Jesucristo tiene lo hace con la iglesia. La iglesia hace referencia a cada uno de nosotros cuando estamos ¿qué? En unidad al cuerpo, lo que también podemos llamar en vinculación. Por eso es que cuando el Señor quiso rescatarnos, amén, quiso alcanzarnos y traernos a una relación con Él, necesariamente usted se da cuenta que se dio esa vinculación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Se dio esa vinculación, y eso usted lo puede ver en la palabra desde el Nuevo Testamento, y de ahí en adelante lo va a ver que es así, que el Señor trata es con la iglesia, y que todo aquel con el que el Señor tenía un propósito, lo que hacía es que es vincularlo. ¿Estamos de acuerdo? Había una maniobra, se puede decir, del Señor, mediante la cual a cada creyente el Señor lo iba vinculando, para que en el contexto y en su trato con la iglesia la persona pueda participar de su llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo viene entonces haciendo referencia a esa unidad, y para que entendamos bien el concepto de unidad nos describe claramente que así como la iglesia es un cuerpo del cual la cabeza es Cristo, cada uno de los creyentes, lo menciona así, venimos a ser como un miembro de ese cuerpo. Amén. Usted ilustre el cuerpo de una persona o de cualquier especie, pero vamos más bien con una persona. Usted es un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Y yo soy un cuerpo. Usted dirá, usted muy pequeño, pero cuerpo, cuerpito. Pero que estamos conformados por varios o muchísimos miembros. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de cada uno de los diferentes miembros que conforman nuestro cuerpo, pues no sé si ya haya una exacta contabilidad de los diferentes miembros que hay, tanto en cantidad como en forma, y otro punto importante, y en utilidad o funcionalidad. No sé, de pronto si hay aquí alguno que sepa, pues me dice. Sí sé que los huesos creo que son 206, no lo recuerdo bien. ¿Sí? ¿Alguien me confirma ese dato? ¿206? Hola, ¿ni uno? Sí, ¿no? 206. Sí, hasta los huesos le llego, de ahí en adelante ya no sé, porque creo que los diferentes sistemas nerviosos, y eso sí es otro cuento. Sí, en estos días yo estudiando esto me puse a ver, en curiosidad a este tema, me puse a ver unas imágenes del cuerpo humano en sus diferentes sistemas. Esa es la palabra. No, y es la verdad, para mí es incontable. Vuelvo, insisto, no sé si haya algún tipo de conteo específico desde el punto de vista clínico, quizás lo hay, pero era tan infinito, amén. Pero lo que daba a entender las diferentes imágenes y explicaciones así vagas que observé, es que todos los miembros en su diseño original tienen una relativa, digámoslo así, importancia y trascendencia, y más específicamente hablando, para que el funcionamiento del cuerpo de cada uno de nosotros esté en óptimas condiciones y sea un funcionamiento de acuerdo al diseño original. Cada uno de los miembros, por aparentemente insignificantes que sean, terminan siendo importantes. Estoy hablando para el funcionamiento que óptimo, amén. A veces cuando hablo del óptimo me refiero a que es posible que en el desempeño cotidiano ignoremos ciertas funcionalidades de nuestro cuerpo, y que en algún momento aparezcan ciertos miembros que vayan a parecer menos importantes, de los cuales podamos prescindir en su momento. Pero si ya no vamos a todo, usted se va a dar cuenta que Dios, cuando nos diseñó, todo lo que lo puso con un propósito específico que le da funcionalidad, escúcheme bien, óptima a todo nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No hay un órgano que usted va a decir, no, pero es que se lo pusieron por adorno. Aunque sea el adorno, termina siendo
importante en el funcionamiento. Entonces, de acuerdo a esa explicación, el apóstol Pablo dice que es más o menos lo mismo, la forma en la que nosotros debemos percibir el cuerpo de Cristo. Amén. De la misma manera, de los cuales cada uno de nosotros, ¿sí?, en su pequeñez y en su aparente insignificancia, terminamos siendo un miembro, y que de acuerdo al propósito de Dios, amén, tiene un funcionamiento. Pero para que ese funcionamiento se dé, pues es necesario, ayer les explicaba con el ejemplo de la mano, que tiene que estar ¿qué? ¿Qué? Díganme fuerte, tranquilos, no se equivocan. Tiene que estar ¿qué? Vinculado, unido. Por eso les ponía el ejemplo de la mano. Usted la mano la ve ahí, se levante la mano, mírense la mano ahí, y usted mira y la mueve la mano, ¿cierto? Y se da cuenta que la mano es uno de los miembros quizás más importantes, o no sé si más importantes, pero es muy difícil considerar prescindir de la mano. Si yo le digo, bueno, a alguno que le esté sobrando una manito aquí para que me la pase, va a decir no, porque me es necesaria. Sin la mano nuestra funcionalidad sencillamente se ve muy limitada, ¿estamos de acuerdo? Pero para que la mano en todo su esplendor, inclusive se puede decir hasta bonito el asunto de cómo funciona, necesita estar unida al cuerpo. Si usted coge y arranca su mano, se va a dar cuenta que el cuerpo, ¿qué pasa? Sigue funcionando, quizás anómalamente, no con su capacidad absoluta, ¿estamos de acuerdo? Pero el cuerpo, ¿qué pasa? Sigue funcionando. Pero la mano, la mano se muere. Amén. Sí, la mano se muere y pierde toda su eficacia y su razón de ser. Eso le pasa a un creyente cuando por alguna razón pierde la vinculación o, digamos, o altera en su vida. ¿Qué pasa? La unidad al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Para que el funcionamiento, la utilidad y aún la vida que tiene la mano, porque si usted la mueve es porque la mano tiene vida, ¿estamos de acuerdo? Si usted la saca, se da cuenta que inmediatamente se va a observar la pérdida de vida aún en su apariencia, ¿sí? Un día yo miraba un programa de televisión de una persona a la que por un accidente se le amputó su mano, ¿sí? Y se le amputó su mano por un accidente, y la persona dijo, pero pase mi mano, yo me la llevo a mi casa. Y él se llevó su mano, ya no le servía, se llevó su mano, y la tenían una serie de, ¿qué se puede decir?, elementos químicos para tratar de conservar su condición, pero por más que sea nada, se notaba la inercia de esa mano, y lógicamente pues no servía para nada, sino ahí la tenía en una especie de urna con unos líquidos, pero no le servía de nada sino de adorno. O sea, la mano estaba totalmente inservible, ¿estamos de acuerdo? Y perdió la vida. Eso mismo le pasa a un creyente cuando no mantiene su vinculación al cuerpo de Cristo, es que pierde la vida. ¿De qué vida estamos hablando? La vida espiritual y su funcionamiento dentro, escúcheme bien, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por ende es como decir, sale del mapa del Señor. Una persona que no esté con vida espiritual y no esté dentro de la iglesia de Cristo, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es como si saliera del mapa del Señor. Por eso es que la Biblia dice que cuando Cristo venga, ¿por quién viene? ¿Por quién viene? Por la iglesia. Amén. Y todos aquellos que estén ahí vinculados con el sello del Espíritu, porque ¿quién es que es sellado? Todo aquel que es iglesia de Cristo está sellado con el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Es aquel por sobre el cual se establecen los propósitos del Señor y permanece en el mapa. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesucristo, en ese sentido, hubo un ejemplo, la oración que el Señor hizo por sus discípulos. Dijo, yo no les pido, no te pido, Padre, por el mundo, sino te pido por ellos y por los que han de venir después de ellos. O sea, es por ellos, así se da cuenta, o sea, ahí se centra. Si una persona no está en la iglesia, se sale del mapa. Y es por eso que nuestra vinculación al cuerpo de Cristo es tan importante, porque eso es como mantener presencia delante de los ojos del Señor. Amén. ¿Sí? Y por eso ese concepto de unidad es supremamente importante. Y entonces dice acá,
de quien todo el cuerpo bien concertado. Ayer hablamos la importancia entonces de que para que haya una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo debe haber una perfecta ¿qué? Concertación o conexión. Entonces no viene solamente a tener importancia, póngame atención a esto, el concepto de unidad. Usted puede que esté unido a veces, que haya un nivel de vinculación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así, haya un nivel de vinculación. Pero a veces la vinculación no determina necesariamente, póngame atención a esto, que esto le puede pasar a la gran mayoría de los que estamos aquí. Por eso ponga mucha atención, abra bien sus oídos. Y sus ojos se le durmieron, por lo menos ahora bien sus oídos. ¿Sí? Y ponga atención. Porque muchas veces estamos en vínculo. El vínculo está establecido. Se puede decir que en concepto usted y yo tenemos parte ¿con qué? Con la iglesia. Somos parte de los santos. Pero ¿dónde hay el asunto que hay que tener en cuenta y hay que examinar? En la concertación, que es lo que nos permite estar perfectamente unidos. Acá dice así, de quien todo el cuerpo bien, dígalo ahí, concertado y unido. Amén. Ahí no solamente es unidad, sino la vinculación, sino bien concertado. Y permítanme repetir el ejemplo que les ponía ayer con algo que un día me pasó. ¿Sí? Estaba yo jugando un partido de fútbol hace muchos años y me caí y me golpeé la muñeca, y en ese golpe, en esa lesión, se me rompieron unas fibras de acá y se me ejecutó una especie de tendinitis. O sea, ¿qué significa? Se alteró la ¿qué? ¿La qué? La unión, o más exactamente ¿qué? La concertación. Unas fibras musculares que se rompieron en la lesión, amén, y se rompió la concertación. Y qué tremendo, la mano no se me salió, no se me cayó, no se me murió, pero sí perdió funcionalidad y operatividad. Aparte de todo lo incómodo, el dolor, digamos la limitación que significó esa lesión, esa falta de ¿qué? De concertación. ¿Estoy siendo claro en el ejemplo? Después yo no podía ni mover la mano, el dolor era insoportable y estuve varias semanas sin la operación propia de la misma. Se puede decir, mi mano se volvió en esos días lo que son muchos creyentes en la iglesia, de acuerdo al plan establecido por el Señor. Usted sabe que la mano fue puesta con unas funcionalidades. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que pueda agarrar, que yo les decía, ¿qué otras funcionalidades tienen las manos? Agarrar, tacto, ¿sí? Inclusive es uno de los miembros termosensores que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Gran parte de la temperatura corporal se recibe por las manos. Bueno, el hecho es que cuando se alteró, nada de esas cosas yo las podía hacer. Y es por eso que dentro de la iglesia de Cristo hay gente que, perdónenme la expresión que voy a usar, no sirve para nada en el plan y en el propósito establecido por el Señor. No contribuye. ¿Por qué? Porque la falta de concertación no le permite alcanzar la funcionabilidad, no le permite, digamos, establecer la conexión necesaria para que, ¿qué pasa? Para que la persona pueda funcionar dentro de ¿qué? Dentro digamos, de la función establecida por el Señor. Cada uno de nosotros, la palabra lo dice acá, fuimos llamados de acuerdo a un plan establecido por el Señor dentro del contexto de la iglesia, en el propósito del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y para que ese propósito se pueda desarrollar y nosotros lo podamos digamos cumplir y podamos darle funcionalidad al plan establecido por el Señor en nuestras vidas, nosotros debemos estar bien concertados, porque de lo contrario perdemos esa funcionalidad y nuestra presencia y nuestra vinculación al cuerpo de Cristo termina siendo, es así, inútil. Y de acuerdo al nivel de desconexión, hasta puede en algún momento perder absolutamente ¿qué? La unidad. Amén. Amén. Sí, puede perder la unidad y
sencillamente ser que segregado, ya es ser ahí como viene, tuvo una lesión en el pie, tuvo una lesión en la mano, que no quedó más sino que por la falta de conexión, por el nivel de lesión que tuvo, no tuvo más que ser amputado. Y es por eso que muchas veces el Señor se ve en la necesidad de sacar del cuerpo a ciertos miembros, porque por la falta de concertación, son tan altos los niveles de falta de concertación, que es como que no hay forma de sostenerte, porque a usted y a mí aquí el que nos sostiene es el Señor. Usted no está aquí, permítame decírselo, por su propia iniciativa y suficiencia voluntad, en su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que hay un nivel de disposición, un nivel de interés puesto por el mismo Señor, porque la Biblia dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y cuando uno ya trajina un poquito en este camino, se va dando cuenta que en la práctica eso es literal, que a uno el que lo sostiene es el Señor Jesucristo, y lo mantiene vinculado a Él. Pero entre otras cosas es porque conceptos como este en la mente de cada creyente están funcionando, digamos, en forma ojalá clara, y de parte de cada creyente está la disposición y ojo, y sobre todo la actitud y conducta que le permita establecer esa concertación de la que estamos hablando. Porque acá dice lo siguiente, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas, ¿qué pasa? Mire, uno de los propósitos, póngame atención a esto, y esto lo vivimos en la experiencia de una forma bien clara. Aquí todos podemos dar testimonio de ello, sobre todo los que hemos venido ya trajinando en esto. Que, digamos, que se cumple a través de la unidad en la iglesia, la vinculación al cuerpo y la unidad en el mismo, es que hay una ayuda mutua. Amén. El Señor, ¿para qué te vincula al cuerpo de Cristo? Para darte un nivel de ¿qué? De soporte a nivel espiritual. Amén. Usted y yo no podremos, pues ya lo expliqué, pero en forma práctica entendámoslo así. ¿Qué representa para nosotros la iglesia? Un nivel de soporte y ayuda de tipo espiritual. Le digo la verdad, y a usted y a mí nos pasaría, si no tendríamos esta dinámica eclesiástica, todo el funcionamiento del cual no quiero hablar en forma muy puntual en esta noche, sino a nivel general, todo el funcionamiento que usted tiene, su servicio, su asistencia, su dedicación, hasta su relación con el resto de creyentes, sin darse cuenta, son una forma de soporte espiritual para cada uno de nosotros. Amén. Usted, sin darnos cuenta, ahí nos estamos, ¿qué? Ayudando. Usted me está ayudando a mí. Amén. Usted ahí me está ayudando a mí, me está soportando, me está dando soporte espiritual para que yo tenga vida espiritual y todo mi desempeño y mi operación a nivel espiritual que tengo delante del Señor. ¿Sí estamos? Por eso es que a veces en forma práctica vemos que la iglesia termina siendo determinante en ese asunto, que si no fuéramos a la iglesia y no tendríamos estos momentos de comunión, amén, hay momentos, la iglesia es un vínculo de tipo espiritual, amén, pero ese vínculo de tipo espiritual, hay momentos, por ejemplo, cuando nos congregamos, cuando nos servimos, amén, que entra como una especie de comunión, de funcionamiento, digamos, colectivo, y esos sí son bien importantes. Por eso es que usted y yo hemos sentido de que si no estuviéramos en la iglesia tal vez ni nos acordáramos de orar. Amén. Usted viene aquí, pero póngase a preguntar, ¿qué tal si no viniera? ¿Tuviera el mismo desempeño espiritual que tiene? Si es que lo tiene. Porque si aún sin estando, mire, sin recibir, pero la iglesia en forma operativa usted recibe la palabra, usted se mueve en el ambiente de fe, recibe testimonio, recibe, bueno, todo lo, con todo eso a veces es tan difícil sostenernos, hermano. ¿Sí? Y quienes ya somos, porque en ese sentido hay que llegar a un nivel de conciencia, ¿estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, yo ya lo tengo absolutamente, yo en eso lo tengo muy claro, de que yo si no estuviera aquí, por más fe y por más pastor que sea, sencillamente me iría secando espiritualmente, a tal punto que un día seguramente hasta me olvido de todo lo que corresponde al Señor,
venir acá me mantiene activo, me mantiene vivo. Congregarme, verlos a ustedes, observar su testimonio, recibir la palabra. A veces la simple presencia, por la vida espiritual que está en ti, por ser iglesia de Cristo, ya es suficiente para darme ayuda y darme soporte. Amén. Porque en ti, como iglesia, hay vida de Dios. En mí, como iglesia, hay vida de Dios. Entonces ahí dice así: todo el cuerpo, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Entonces aquí a nosotros se nos está ayudando. Ustedes, esa iglesia, qué pereza. No, pues sí, yo sé que da pereza en todo. Amén. Eso es como cuando a usted le da pereza con cualquier parte de su cuerpo. Yo me veo la barriga y me da una pereza. ¿Sí? Pero no por ello pues voy a salir un día sin barriga. ¿Sí? O me veo cualquier otra cosa. Las mujeres se ven al espejo y me imagino que les da pereza con absolutamente todo. Dicen, no, esa nariz. Sí, no sé, esos ojos negros, hundidos que me tocó, ¿sí me entienden? Lo que quiera, ¿sí? Lo que sea. Pero usted por eso pues no se va a despojar de su nariz. No me gusta. Hay algunos que lo hacen. Hace poco miré uno bruto que se quitó la nariz, oiga, que quiso parecer una calavera. Aparte de que quedó lo más feo, de que pues él mismo testifica ahí la serie de problemas de salud que comenzó a desarrollar. Amén. Hasta los pelos de la nariz son importantísimos. Por eso quítese, pero no se los quite todos. Sí, porque hay algunos que salen allá. Sí, bueno, pero no se quite todos. Pero ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque los necesita. Si usted es una persona medianamente inteligente, identifica que es necesario. Como le digo, yo sé, mi panza no me gusta, pero no por ello me la voy a quitar. ¿Dónde meto el tripero? Pues, ¿sí me entiende? No la necesito. Usted dice, no, a mí la iglesia me da pereza porque ahí hay unos 2 miembros, ¿sí? Se dan las patas, ¿sí me entiende? Pero no, yo no me puedo deshacer, no me puedo salir. Necesito estar ahí. Amén. Ese es un concepto claro. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos da soporte. El Señor estableció la iglesia para que los creyentes podamos, ¿qué? Soportarnos, ayudarnos mutuamente. De acuerdo, dice ahí, a la actividad propia de cada miembro. Por eso es que en la iglesia hay muchas actividades. Por eso la Biblia dice que no todos van a ser manos, ni todos van a ser pies, y nadie le puede decir, pie, mano no te necesito, o pie no te necesito. Es muy importante que en el desempeño y en el funcionamiento que nosotros tenemos como iglesia, sepamos identificar la importancia de cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro funcionamiento, nuestro papel, amén, y aprender a valorarnos. Porque ojo, escúcheme bien esto que le voy a decir, en el funcionamiento propio de esa persona, como parte del cuerpo de Cristo, a ti te está ayudando. De ahí la necesidad de, por ejemplo, de desarrollar claramente el concepto de amor fraternal, del cual la Biblia nos habla claramente. ¿Por qué? Porque sin amor es imposible ¿qué? Unirnos. ¿Qué es lo que nos une? Es el amor. Entre nosotros no debe haber otra forma de vincularnos que no sea sino el amor. Amén. ¿Qué es lo que se debe profesar entre nosotros? Dígame, de acuerdo a la palabra, amor, el amor fraternal, del cual habla, por ejemplo, la primera y la segunda carta del apóstol Juan. Ese amor fraternal, que de acuerdo a la palabra, para que usted entienda, por ejemplo, que debe tener en cuenta a la hora de profesar el amor, entre otras cosas, propendiendo, ¿se dice? ¿Estaba bien dicho la palabra? Por la unidad, es lo que está escrita en la carta a los Corintios, donde habla la preeminencia del amor, y ahí le da claramente la palabra una caracterización al amor para que usted lo tenga claro. Si quiere, revisamos rápidamente para los que no lo han hecho. Corintios 13, para que
que lo busques, por favor. 1 Corintios 13 es. Sí. ¿Ya lo encontró? Entonces, dice 1 Corintios 13, baja un poquito más. No, déjalo ahí para que entendamos lo siguiente. Dice: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por favor, sigamos. Bueno, sigamos al segundo verso. ¿Sí? Porque dice: sin amor nada soy. Ahora, en ese sentido el amor tiene unas características. Avanza al siguiente verso. Siguiente. Ahí dice: ¿qué tipo de amor es el que debemos profesarnos? Para que usted ya lo vaya entendiendo. Allá aquí está con letra más grande. El amor es sufrido. ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos? Sufriéndonos. Amén. Usted, ay, pastor, súframe. ¿Sí me entiende? El amor es ¿qué? Es benigno. ¿Qué pasa? Todo lo que está ahí es la forma en la que usted debe profesar su relación con los hermanos. Dice: el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Por eso usted no debe tener envidia de sus hermanos, no se debe jactar con sus hermanos, no se debe envanecer, no hace nada. Mira, hermano, es importantísimo eso. Es importante que usted en su desempeño no haga nada indebido con su hermano, no le vaya a jalar la billetera, porque se la pone de para arriba para amarlo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Amén? Sí. Pero es que tiene que perdonarme. Sí, pero preferiblemente que no haga nada indebido, dice ahí. ¿Qué más? No busque. Uy, este es importantísimo, hermano. Aquí usted y yo no estamos para buscar lo nuestro propio. Algún día yo le escuché esto a una persona de la iglesia. Dijo: yo a la iglesia voy por lo mío. Error. No es de acuerdo al paso. Es que Cristo no vino por lo suyo. Al contrario, Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de lo suyo. ¿No dice la Biblia que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? Cristo no vino por usted vino por lo suyo. No vienes por mi bendición, yo vine por mi ayuda idónea, yo vine, ¿sí me entiendes? No, ese concepto no funciona. Y si tú te desarrollas en ello, te va a quedar muy difícil profesar el amor y sobre todo manifestar la unidad. Entonces luego dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se, ¿qué dice ahí? No se irrita. Ustedes saben cuántas veces me han buscado ustedes pelea, pero yo me acuerdo, es que no tengo que irritarme. Hoy hablaba con unos pastores del ministerio, estábamos en un almuerzo y parte del tema que nos salió es: ¿cuál es tu experiencia en tu iglesia? ¿No? Y salió el tema: hola, hay unos discípulos que nos sacan mucho la piedra. Sí, de verdad. Sí, y sobre todo hay contextos en la interacción que uno dice: ilumínalo, elimínalo, pero hace Cristo. Pero uno recuerda que uno no se puede ¿qué? Irritar. Amén. Porque se rompe el concepto de ¿qué? De unidad. Amén. Y que es por eso la Biblia del Señor un día dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Porque el que está en unidad no se irrita. Imagínese la mano peleando con el pie ahí. No. Al contrario, ¿sabe qué pasa? Cuando por alguna razón uno de nuestros miembros en el cuerpo, que es tremendo el funcionamiento que el Señor le da, se lesiona, se altera, se afecta. ¿Sabe una cosa que tiene nuestro cuerpo? Es que se pone a trabajar en todo ¿qué se puede decir? En toda su esencia para sanar la parte del cuerpo que está alterada. Por eso es que cuando usted ve a un hermano que le está sacando la piedra, no se irrite, ore por él, bendígalo. Amén. Amén. Sí, perdónelo. Y por eso dice después: mire, no se irrita y no guarda rencor. No es que ahí se la tengo guardadita, una de estas me la cobro, sí, que se descuide. Y no,
El amor tiene que ser profesado así, que sigue después, no sé si sigue hablando. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces debemos profesar, ¿por qué? Porque ese amor es el que nos permite vivir en esa fraternidad. Amén. Que fortalece la unidad y nos permite a nosotros que mantenernos ¿qué? Vinculados y por ende vivos y útiles. Amén. Útiles. Y útiles significa dentro del propósito de Dios. Por eso la vinculación es algo que usted debe buscar. No es solamente el acto de venir, luego tiene que venir y está estableciendo las concertaciones. Amén. De las diferentes conexiones. Por eso yo no me meto con esa gente. No, pues, o sea, ¿usted qué? Pues, ¿qué se cree? ¿Más santo que Cristo? Porque le voy a decir una cosa, Cristo sí se mete. Esa actitud de que yo no me meto con esa gente, eran los fariseos. Por eso cuando Jesucristo tuvo contacto con las rameras, con los publicanos, ponían el grito en el cielo. Y Jesús nunca tuvo problema. Él se sentó a la mesa con Simón, el riquísimo ese publicano, pero al mismo tiempo se sentaba a la mesa de María, Lázaro y Marta, que pues de acuerdo a la Biblia eran gente sencilla. María había sido una de las pecadoras más reconocidas de su pueblo. Amén. Porque el amor todo lo cubre. La Biblia dice: el amor cubre multitud de pecados. Entonces lo que yo con ese no me meto. No, daña la unidad. Y es en la unidad donde Dios se manifiesta. Por eso, para que usted pueda percibir la manifestación de Dios para nosotros, debe estar ¿qué? Unido. De ahí que muchas veces no todos son igualmente tocados, igualmente involucrados en el mover que el Señor está teniendo dentro del cuerpo. Porque es que a veces dicen: ay, yo no sé, a mí no me toca. Claro, es que a veces tú no estás perfectamente ¿qué? Unido. No hay la concertación. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en el Salmo 133, si lo tienes por ahí también, colócalo, Salmo 133. ¿Cómo es que dice? Mirad cuán bueno. ¿Y qué dice ahí? Es y cuán delicioso, es deleitoso. Usted parece que no, pero es porque no lo está. Pero dice la Biblia: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Luego sigue diciendo así: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la unidad que te permite a ti estar vinculado al cuerpo, amén, hace que lo que caiga sobre la cabeza de quién. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ojalá alcancemos del sacerdote, amén, que es Aarón. Ahí lo dice claramente, amén. El buen óleo, el aceite, la unción, la esencia de Dios que cae inicialmente por la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Amén. ¿Quién es? Cristo. Ahí el que está diciendo ahí sobre el buen óleo, la barba de Aarón, ese está haciendo referencia a Cristo para la iglesia. Y cuando tú estás en el cuerpo de Cristo, dice: baja sobre el cual desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y baja hasta ¿qué? Hasta el borde de las vestiduras. ¿Sí se dan cuenta? Como estoy saliendo de la palabra. Y luego dice, y luego dice que es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes, porque allí, ¿a dónde? A la unidad del cuerpo, a los que están unidos, que dice: envía Jehová. ¿Qué envía Jehová? Bendición de vida eterna. O sea, uno de los aspectos que usted debe tener en cuenta para recibir bendición es el aspecto de la unidad del cuerpo. La bendición no alcanza al que está afuera. Y entre más unido, amén, usted está ahí. Si vamos al concepto de esta palabra, al contexto de esta palabra, entre más metido usted esté entre las vestiduras, más le cae la bendición y la vida eterna que el Señor derrama. Hay muchos conceptos en la palabra que nos hacen entender la bendición de la unidad, a la cual usted tiene que apuntarle, cada vez vincularse más y establecer esa concertación, ojalá muy clara, muy limpia. La Biblia dice: donde dos
o más, o tres, estén congregados en mi nombre, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, una cosa, hermano, el Señor está en medio de la unidad de su pueblo. No, yo no, por eso no me meto. A ti no te alcanza el Señor. Por eso, inclusive la forma que el Señor le ha dado, yo estos días miraba la estructura que Dios le dio a la iglesia. Lo que promueve es que cada uno de nosotros encuentre un espacio, independientemente de cuál sea. Acá dice así, en una forma general, dice: el que descendió, el mismo que también subió. Bueno, perdí, no lo encuentro acá. Voy a leer más o menos desde el verso 1. Yo, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Póngame atención. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de qué? De la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también, una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa, a cada uno el Señor nos dio algo. Conforme a esa medida vinculémonos, entendiendo el papel. Amén. Amén. Pero la unidad del Espíritu es importantísima. Por eso es cosa que yo no oyo de lejitos, no. Al contrario, si usted está ahí y el Señor lo ha traído, procure vincularse. Es a cada persona a la que le corresponde. Claro, la iglesia debe tener la apertura, la facilidad de la vinculación. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Amén. La actitud de parte de cada uno de nosotros debe. Esto no puede salir con que el antebrazo le va a cerrar el espacio a la mano, como a veces lastimosamente pasa. Por eso la profesión del amor que hablamos hace un momento es tan importante. En la unidad es donde el Señor se manifiesta. Amén. En la fraternidad, en la armonía es donde el Señor se manifiesta. Vamos ahora.